Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestro invitado que está aquí en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Stefano Fumarulo. Es un especialista en temas anticorrupción y forma parte, entre otras cosas, de la Comisión Antimafia del Parlamento italiano. Está en México en estas horas porque fue invitado para participar en un encuentro que se ha titulado Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas, una exigencia democrática. Es un seminario internacional que se ha organizado en nuestro país en estos días y bueno, toca puntos centrales, invitado entre otros por la Red por la Rendición de Cuentas en México, que toca asuntos de primera importancia para un país como México, que bueno, pues estamos en este debate sobre cómo realmente encontrar un camino anticorrupción, un camino por la transparencia y todo lo demás. Stefano, bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente en este programa. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues di a grandes rasgos precisamente el motivo de tu visita, de ser partícipe de este seminario internacional para, han dicho, discutir, escuchar a otros, experiencias internacionales para definir políticas públicas en México. A ver, ¿con qué te encontraste en México una vez que te invitan a eso? Sí, pues la invitación yo la acepté porque, bueno, Italia tiene una larga experiencia tanto en temas de mafia así como en temas de corrupción. Sí. De camino a México en el avión leí algunos artículos académicos donde se describía la corrupción en la antigua Roma. Y me llamó la atención una ley aprobada por Cicerón que prohibía los juegos de gladiadores ofrecidos por los candidatos a las elecciones políticas 2 años antes de las elecciones. ¿A qué tal? Interesantísimo. Y pensé a lo que pasa en las elecciones en Italia o en México o en algunos otros lugares del mundo donde los juegos, los banquetes, las fiestas pues forman parte de la campaña electoral y desafortunadamente consisten en la compraventa de votos. Y entonces Cicerón, con mucha visión de ese tipo, dijo hay que quitar ese mal incentivo para no afectar las campañas. Exactamente. Y usar la lucha de gladiadores para efectos electorales. Exactamente. Imagínate cuántas cosas podríamos imaginar en el mundo de hoy. Absolutamente, es muy actual, es muy actual. Y bueno, y acepté la invitación de la Red por la Rendición de Cuentas porque creo que es importante, es fundamental intercambiar experiencias. Y aún más importante, en mi opinión, es que luego el intercambio de experiencias llegue a algún punto concreto. Claro. Y porque si viajar es bonito. Sí, no es catártico y no pasó nada. Pero me gustaría que mi aportación tuviera algunos resultados, por lo menos de curiosidad de cómo hemos avanzado en Italia en estos últimos años en una experiencia de anticorrupción que ha tenido muchas fallas. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas planteaste que te gustaría ver retomadas? Yo creo que la cosa más relevante que hemos vivido en Italia en los últimos 3 años, en los últimos 2 años y medio, ha sido la creación, por fin, de una autoridad nacional anticorrupción independiente, que ha creado un sistema que obliga... Realmente independiente. Realmente independiente. ¿Y cómo lo lograron? A través de varias presiones de la sociedad civil, presiones debidas a que Italia firmó y ratificó convenciones internacionales que no solamente se necesita firmar y ratificar, sino también implementar. Y a través de una atento análisis de los medios de comunicación y que empezaron a subrayar todos los casos de corrupción que no tenían resultados, no tenían consecuencias. Y el actual primer ministro decidió por fin nombrar el presidente de esta autoridad, que es un fiscal, Raffaele Cantone, es una persona muy independiente, y la autoridad está trabajando muy bien, con efectos a todos los niveles del Estado.
tanto al nivel central, así como en los niveles más bajos, donde ahora todas las administraciones tienen la obligación de elaborar un plan trienal contra la corrupción, que tiene estándares estrictos, que tiene manera de controles, o sea, de controlar lo que se hace. Y además la Autoridad Nacional Anticorrupción implementa también la parte de transparencia. Como dije hoy, la falta de transparencia es evidentemente una de las causas del desarrollo de la corrupción. Pero la existencia de un sistema de transparencia no implica que no haya corrupción. Para que no haya corrupción sí se necesitan implementar las medidas, y para implementar las medidas se necesita independencia, se necesita que quien controla no tenga ningún tipo de relación con la persona o el cargo o la figura institucional que debe ser controlada, y esto es algo que hemos logrado en Italia después de décadas sufriendo. Es muy interesante este punto porque es justo en México hay una polémica respecto a ese punto central. Recientemente fue nombrado el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, a quien se le encomendó por parte del presidente de la República hacer una investigación sobre el presidente de la República y un contratista y una propiedad que es la famosa Casa Blanca. Y aquí el gran asunto era pues que se le encarga a una persona que es sabido, es cercana al entorno presidencial, que investigue al entorno presidencial, y eso en pocas palabras no funciona. No hay un grado mínimo de credibilidad porque no hay un grado básico de independencia respecto a quien va a ser investigado. Y eso, bueno, pues es lo que tú estás planteando respecto a lo que han encontrado en Italia como una condición irrenunciable para que un fiscalizador no esté tocado por una relación previa. Absolutamente. Te hago un ejemplo concreto. En Milán, en estos meses, se está llevando a cabo la exposición mundial, la Expo 2015. Y evidentemente todos los criminales, tanto los delincuentes organizados así como los criminales de cuello blanco, vivieron esta posibilidad con los ojos que casi lloraban de la felicidad. Y Raffaele Cantone, el presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, empezó a analizar todas las licitaciones previstas. Fueron bloqueadas más del 50%. Y porque presentaban elementos de infiltración y elementos de corrupción, conflicto de interés. Conflictos de interés. Más básico de los temas. Yo creo que eso es fundamental porque eso restituye la confianza a la gente. La ciudadanía, creo que en muchas partes del mundo ya está cansada de lo que pasa en los congresos, de lo que pasa en los gobiernos, y los políticos, la clase político-institucional tiene el deber de actuar así como la política con la P grande debería actuar, para eliminar las diferencias entre los ciudadanos, para hacer que cada país sea mejor, funcione mejor. Y si me puedo permitir, México no es mi país, a pesar de que lo considero mi segundo país. Yo creo que la historia de la Casa Blanca evidencia y subraya dos problemas. Déjame hacer una pausa, si no te importa, claro. porque tengo que hacer un corte, Stefano, y regresamos con el tema de la Casa Blanca. Volvemos. Vamos a acreditar que sí es posible conducirnos como servidores públicos con plena transparencia y rendición de cuentas. Demostremos que sí es posible combatir con eficacia la corrupción. Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. También se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y que ya se han referido.
Regresamos en esta conversación en donde has enfatizado con toda razón que cualquier ente anticorrupción en cualquier país del mundo debe ser independiente. Parece una obviedad, pero en realidad hay que subrayarlo porque resulta que en países como el de México, pues no parece que les quede claro que es una condición irrenunciable que haya esta independencia respecto a quien va a ser investigado. Y te quedaste con el caso de la Casa Blanca que estabas a punto de analizar hace un momento. Recuperamos la idea. Sí, la idea que yo tengo, leyendo las noticias y leyendo la investigación que también llevaste a cabo tú, pues es que ahí se pueden evidenciar dos problemas. Primero, la falta de un sistema que actúe automáticamente cuando surge un problema de este tipo. El segundo es una cuestión puramente política. Yo creo que si un político, si un representante institucional está acusado de algo y está seguro de no haber cumplido, de no haber cometido alguna irregularidad, pues es mejor para él que sea un organismo independiente a evaluar su acción. Exacto. Y no un compañero de partido o un compañero de gobierno. Porque la gente se queda con la idea que todo está organizado para cubrir los hechos. Políticamente yo creo que si podemos utilizar una expresión de soccer, es un autogol. Es un autogol. Es un autogol. Salió contraproducente. Exactamente. Y esto ha pasado muchas veces en Italia. No en casos similares, no hay casos similares, pero sí ha pasado muchas veces. Y bueno, por ejemplo, en mi ciudad o en mi región tenemos la fortuna de haber tenido un alcalde, ahora gobernador de la región, fiscal antimafia, que en estos temas es inflexible. Somos la única ciudad en Italia donde un alcalde denunció a un miembro de su gobierno, a un secretario de su gobierno por corrupción. Y esto crea confianza en la gente. La gente se dio cuenta que no era una cuestión de protegerse entre ellos. Colusión entre ellos. Y de hecho, también a nivel nacional, ahora Michele Emiliano, el actual gobernador, es visto como una persona independiente, como uno de los pocos políticos que tienen un cargo institucional que son independientes, porque cuando hay que pegar, pegas. Y bueno, y además hay un debate político favorecido por la sociedad civil, como te decía antes. Hace unos años en Italia empezó una campaña pensada y elaborada por Libera que se llama Riparte el futuro, reactiva el futuro. Esta campaña tiene algunos tratos interesantes. Cada candidato a cualquier tipo de elección, sea municipal, sea regional, sea nacional, tiene la posibilidad de adherir a esta campaña presentando algunos documentos. Primero, su currículum vitae. Segundo, sus antecedentes penales. Y tercero, una declaración patrimonial sobre su situación patrimonial. Cuánto ganó el año anterior, cuántos inmuebles tiene, cuántos inmuebles son parte del patrimonio familiar, si tiene cuotas en cooperativas. Eso es algo muy interesante. Los candidatos que adhieren a esta campaña reciben una pulsera y pueden caminar durante la campaña electoral con la seguridad de ser un candidato limpio. ¿Con una pulsera que dice pasó la prueba? Exactamente. ¿Y qué efectos ha traído ese ejercicio? O sea, que no trae pulsera. Además, esa pulsera, bueno, la adhesión a esta campaña también era para comprometerse, una vez ganadas las elecciones, a hacer unas acciones administrativas o políticas y con un monitoreo de esta acción. Y ha sido interesante, ha sido algo que ha crecido durante estos años. ¿Ha tenido efectos electorales? Ha tenido efectos, yo creo que... la gente estaba viendo si tiene pulsera o no, quiere decir que creo que eso, como todos los procesos culturales, es algo que no tendrá impacto inmediato. Pero sí se habló mucho en Italia
de los candidatos que tenían la pulsera blanca. Y es imposible medir cuántos votos pasaron o no gracias a la pulsera blanca, pero es algo que es una cuestión cultural que en Italia no teníamos. Nosotros vivimos décadas de corrupción que empezaba justamente en el periodo electoral. Y ahora, gracias a esta campaña, gracias a las presiones de los medios de comunicación, gracias a la presión que hicieron varios académicos que analizaron casos de corrupción, tenemos una situación que no es la mejor del mundo, pero ya cambió un poquito. La semana pasada fue obligado a renunciar de su cargo el alcalde de Roma, o sea, el alcalde de la capital, y no por delito ni por investigación, porque no logró comprobar algunos recibos de restaurantes. Ah. El alcalde de la capital. Ajá. O sea, no estamos hablando del alcalde de un pueblito de 100 habitantes. No, del alcalde de la capital de Roma. Y no pudo comprobar los recibos y la presión también de una parte sana de la política fue fundamental y el señor tuvo que renunciar. Hace unos días. El jueves pasado. No, bueno, pues está flor de piel todo eso. Estéfano, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, para seguir escuchando lo que tiene que decir alguien como tú, que ha estudiado y que forma parte incluso de una comisión que está actualmente con esta definición antimafia en el Parlamento italiano. Después de la pausa regresamos contigo en un instante más. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final conversando con Estéfano Fumarulo, esta conversación sobre la antimafia, anticorrupción. Volvemos con él en un instante. Regresamos, Estéfano, en esta conversación. Bueno, tú dices como un tema central debe ser una instancia independiente quien haga estas tareas de Contraloría, etcétera. ¿Qué otras cosas en específico? Bueno, a ver, antes de preguntarte qué otras cosas en específico, ¿cómo se logra que una instancia sea realmente independiente? ¿Qué tipo de mecanismo legal, administrativo, de nombramiento y de selección de personajes que son clave para combatir la corrupción están estrenando en Italia y que nos quieres compartir? Creo que el nombramiento de Raffaele Cantone fue la consecuencia de una reacción política de sobrevivencia. De sobrevivencia. De sobrevivencia. De la propia clase política. Exactamente. A ver, cuéntame de eso. En Italia hemos tenido, como te estabas comentando, décadas de desastres, donde la clase política no daba cuenta a nadie de lo que hacía. En 1992, la operación de la Procuraduría de Milán, Manos Limpias, abrió un sistema, abrió la ventana hacia un sistema de corrupción total. Casi el 60% de los diputados y senadores del Parlamento italiano estuvieron bajo investigación. Algunos fueron a la cárcel, otros fueron condenados, otros fueron absueltos, pero la gente se ilusionó, o sea, la gente ya estaba feliz. Pero hubo también cosas muy duras, hubo asesinatos de jueces. Sí, claro, pero esa era la parte de la delincuencia organizada que básicamente estaba contemporánea a la operación Manos Limpias. Y quizás la historia nos contará si había alguna relación entre las dos cosas. Y luego, ¿qué pasó? Pasó que la legislación italiana no estaba buena. Y de todas las decenas y decenas y decenas de investigación que se abrieron, muy pocas tuvieron consecuencias procesales importantes, relevantes. Y ahí entra un personaje, un fenómeno muy raro, un empresario que presuntamente llegaba de un mundo diferente, del mundo político, hablo de Berlusconi, que entra en la política. Y de hecho Berlusconi era el enlace con el viejo sistema corrupto. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a destruir el país.
Lo destruyó por 18 años, con una estrategia científica muy interesante, con un conflicto de interés permanente en cualquier acción que hacía, desde decidir sobre temas de deporte, siendo dueño de un equipo de fútbol. O de medios. Hasta el control de los medios, hasta ser el dueño de sus televisiones privadas y el que, siendo primer ministro, manejaba las televisiones públicas. Vaya concentración. Delitos borrados del Código Penal porque eran los delitos para los cuales él estaba bajo investigación. O sea, una situación que normalmente individuaríamos en situaciones de países africanos donde hay dictaduras. Y se tuvo en Italia, en la Unión Europea, y hace unos años. Luego Berlusconi cayó y la gente, una vez más, volvió a la política, pero volvió a la política de manera muy crítica. Empezó a decir, todos son iguales, todos son corruptos, todos roban. Esto permitió que entrara de manera fuerte, de manera muy relevante, un nuevo movimiento que se llama Movimiento 5 Estrellas, que entró en el Parlamento con algunas banderas: transparencia, transparencia y transparencia, son todos iguales y los vamos a denunciar a todos. Pues en ese momento, cuando llega a ser primer ministro Matteo Renzi, creo que él tuvo la inteligencia de darse cuenta que ya un tipo de política no es aceptada por el pueblo italiano. La decisión de elegir a Raffaele Cantone está ligada a esto. Una persona honesta, una persona absolutamente transparente, un fiscal excelente y la persona adecuada en el momento adecuado. Y creo que hay muchos Raffaele Cantone en Italia que podían tener ese rol. Lo importante fue elegirlo. Lo importante fue una decisión que la opinión pública veía como independiente. Desde ese momento, ahí sí empiezan varias consecuencias administrativas a todos los niveles. Así que la decisión de elegir el responsable anticorrupción de un municipio o de un estado sí le compite al Ejecutivo. Sin embargo, con estándares tan estrictos que no se puede nombrar al amigo o al compañero de partido o al familiar. Debe ser una decisión motivada con pruebas, evidencias de currículum y de capacidad, etcétera, etcétera. Pues todo un tema, desde luego, Stefano, que tiene que ver con la antimafia, con la anticorrupción, con lo que se hace y con lo que no se hace en países como México, en este caso. Te agradezco mucho que hayas estado en este programa para conversar parte de lo que dijiste en esta incursión tuya, en este seminario internacional que se organizó en México. Y bueno, pues nos mantendremos en comunicación sobre estos asuntos. Gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias, Carmen. A ti, gracias, Stefano. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásenla bien. Buenas noches, hasta mañana.